En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo te ayudo, esto es... Ya está. Bien. Me escuchan, ¿no? Buen día, todos, ¿no? Buen día por brasileiros. ¿Cuántos brasileiros tem aqui hoje? Oh, uma turma de dois somente. Ele também é mais brasileiro que eu. Muy buen día a todos. Qué lindo encontrar una iglesia latina internacional. Hay españoles, hay, bueno, de todo, ¿no? Es internacional. Así será el cielo. Lo afirman así. Bien, tratemos de ser lo más rápido pero bueno posible. Más que nada, un gusto verlos y ver que la iglesia no solamente está aquí, sino que crece. Y pronto seguramente tendrán que hacer 2 cultos, porque no van a entrar todos. Y van a traer otros y van a llegar también a los alemanes. Para que el Señor, y Dios va a levantar muchos pastores entre ustedes. Sus hijos serán ministros, serán de bendición para todos. Bueno, como el pastor José Luis me ha presentado, estamos aquí con Hernán. Lo conocía mucho tiempo a los padres de Gretel. Mi papá ha sido muy bendecido por él. Y yo nací en la frontera con Brasil. Bueno, él también, Hernán. Así que nos encontramos en Buenos Aires. Mi esposa sí es una de Buenos Aires, es porteña. Y ahora vivimos en Buenos Aires. Y yo no quería ir a Buenos Aires porque decía que era el peor lugar del mundo. Entonces me escapaba como Jonás y me llevó un pez y tuve que quedarme en Buenos Aires. Así que bueno, esa es la historia. Tenemos 2 hijos, casado con Jessica, es una esposa que ama mucho al Señor, trabaja mucho con niños y viajamos. Ni nos vimos, nos cruzamos en el mismo aeropuerto. Ella se fue a casa y yo me vine para acá y no nos vimos. Pero bueno, ella me dijo esta mañana que está orando por ustedes y les mandó muchos saludos y cariños. Así que bueno, tenemos 2 hijos buenos, gracias al Señor. Nos dan mucho trabajo como son los niños. Y bueno, pero también son muy amantes del Señor. Así que eso es lo más bello que podemos tener, ¿no? La clase fue muy buena para mí. Yo he sido bendecido por ustedes. Tienen estudiantes que son una maravilla. Un pastor que es un gran maestro. Y lo que el Señor va a hacer, esto es el comienzo de ustedes. Así que esperen cosas grandes y sorprendentes del Señor. Vayamos a la palabra del Señor. Quiero en esta mañana compartir, hay 2 textos bíblicos que estarán ahí adelante de ustedes. Pero más que nada, allí van a encontrar un título que dice: como cristianos. ¿Cuántos somos cristianos o seguimos a Cristo en esta mañana? Todos. ¿Usted algún día se puso a pensar como cristiano que camina por Múnich o por Brasil o por las calles de Alemania o de Europa o de Latinoamérica? ¿Qué es lo que le hace diferente de otros? ¿Usted se puso a pensar? A veces pensamos que como cristianos somos buenos, y es verdad, porque Cristo está en nosotros. Cuando el Señor Dios nos ve a nosotros y nos mira, no ve a nosotros, ve a Cristo. Pero las personas ven a nosotros caminar todos los días. En esta mañana quiero compartirles un pasaje bíblico allí en Génesis capítulo 13. Allí es un pasaje corto, lo voy a utilizar en 2 partes. Que Abraham sale de Egipto. Abraham es un inmigrante continuo. Viene desde Aram, de Ur de los Caldeos, lo que hoy sería Irán, Irak. Y cruza y va donde es Israel. Y va al fondo, cerca frontera de Egipto. Y dice la palabra del Señor que Abraham salió de Egipto con su esposa y con Lot. Lot era su sobrino. Y con todos sus bienes en dirección de región del Negev. Es una llanura. Y Abraham se había hecho muy rico en ganado, en plata y en
oro. Y desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta un lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. Y aquí está el texto nuestro. Y en este lugar había erigido o levantado antes un altar y invocó el nombre del Señor. Bueno, ese es nuestro texto que vamos a tenerlo. Un poco antes, que ustedes pueden ver en el capítulo 12, usted deje su Biblia, su celular o su aplicación abierta allí en Génesis. Vamos a hacer una lectura. Y cuando Dios le llama a Abraham, capítulo 12 del Génesis, Abraham deja su tierra y su parentela y dice: yo te voy a hacer famoso y serás de bendición, y te bendeciré y a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo te daré esta tierra y tu descendencia. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Levantó un altar. Allí estaba también con él, junto, cerca, su sobrino Lot. Y en la Biblia no registra que Lot hacía altares. En esta mañana me gustaría preguntarles a ustedes: ¿qué le hace diferente? En un mundo como vivimos, ¿qué nos hace diferente? ¿Qué nos hace diferente cuando subimos al tren? ¿Qué nos hace diferentes cuando andamos en la autovía? ¿Qué nos hace diferentes cuando estamos en el trabajo? ¿Qué nos hace diferentes cuando estamos ministrando a otras personas en el nombre del Señor? ¿Qué preguntas? En esta mañana, más que nada, hay algo que quisiera aclararles: que todos nosotros en el reino de Dios, o en el reino como hijos de Dios, tenemos las mismas oportunidades. Todos nosotros tenemos las mismas debilidades, y todos nosotros tenemos los mismos problemas. ¿Usted tiene problemas? ¿Hay alguno aquí que no tiene problemas? Si hay alguno aquí, me encantaría reconocerlo y charlar con él y que me dé la receta cómo es vivir sin problemas. Abraham y Lot, encontramos, el tío y el sobrino eran muy importantes, pero ellos eran iguales que nosotros. Tenían debilidades, tenían temor, tenían inclinaciones hacia las cosas humanas. En un momento dado, cuando Abraham está en Egipto y piensa: un hombre de Dios, mi hermosa Sara es muy bonita. Los egipcios son captadores de mujeres bonitas. Y cuando yo llego con mi esposa bonita, como muchos latinos traen las latinas bonitas acá, dicen: ¿qué harán los alemanes, los germanos? Pueden quedárselas. Y hace un plan B y dice: yo voy a decir que es mi hermana. Mintió. Abraham, un hombre de Dios. ¿Se imaginan ustedes el pastor o la pastora de ustedes? ¿Les perdonarían ustedes? No. Abraham mintió. Ahora, Lot vivió de mentiras todo el tiempo. No tuvo problema. Eran iguales. ¿Qué le hacía diferentes? ¿Qué le hacían diferentes? ¿Qué cosas hacen diferentes de tu vida y mi vida frente a otros hijos de Dios? Hay tres cosas que quiero compartir en esta tarde, casi dije de mañana. Tres cosas que nos hacen diferentes. Una de las cosas que nos hace diferentes es el altar de Dios.
La segunda cosa que nos va a hacer diferentes a nosotros es las decisiones que hemos tomado. Todos ustedes que están aquí han tomado decisiones y están aquí. Y tercero, todas aquellas motivaciones y aquellas pasiones que usted tiene en su corazón. Los latinos somos muy apasionados. Cuando gritamos los goles, cuando pierden, ni hablemos de los goles porque aquí vamos a estar mal. Pero todo esto hace que nosotros seamos ciertas personas. Ahora, en primer lugar, leíamos recién que Abraham era un hombre que hacía altares a Dios. Hemos leído recién los textos. Cuando Dios lo trajo, lo primero cuando lo trajo de Ur de los Caldeos y lo trajo a la tierra que él iba a prometer, lo primero que Abraham hizo es arrodillarse delante de Dios y dijo a su familia: vengan todos aquí, haremos un altar en nuestra casa. Y dijo: Señor, gracias por traernos acá. ¿Usted ha hecho eso cuando usted llegó a Alemania? Cuando usted pisa el aeropuerto y cuando regresa, diga: Señor, gracias. Esto significa que usted está haciendo un altar a Dios. No son mis capacidades, no son mis profesiones que me trajeron aquí, no son mis angustias. El que me trajo aquí es el Señor. ¿Usted lo reconoce? Al reconocerlo al Señor, usted está haciendo un altar delante del Señor. Y todo el tiempo de nuestra vida, nuestro carro, nuestro auto, nuestro tren debe ser un lugar de altar de Dios. Y esto es lo que hizo diferente a Abraham. Pero encontramos que Lot no hacía altares. Según los estudiosos, Lot estaba muy preocupado por los quehaceres de su vida. Lot estaba preocupado de cumplir bien sus trabajos y aparentemente Lot era un hombre de negocios, que lo verán un poco más adelante allí. Y no encontramos a Lot en ningún momento haciendo altares. Abraham, en este momento que nosotros estamos leyendo la palabra del Señor, estaba haciendo un negocio con su sobrino. Y eran muy ricos. Y llegó el momento que los dos, no ellos, sus pastores, se han peleado. ¿Ustedes se han peleado algún día aquí o no? Como latinos, con otro latino. Puede ser, porque son humanos. Se han peleado. Entonces, entre ellos se dicen: ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué nuestros pastores van a estar mal? Y Abraham, como papá, como patriarca, le dice: mira la tierra que tienes por delante y elige. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha o la inversa para ustedes. Y en esa situación, Abraham no miró nada, pero se dice la palabra del Señor. Allí ustedes pueden encontrar en el versículo 11, dice Lot escogió todo el valle del Jordán y partió hacia oriente. Versículo 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir a las ciudades del valle que estaba estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Hermanos, hay momentos. Una de las grandes diferencias que encontramos en ellos dos, que cada uno toma una decisión. Llegó el momento que uno tenía el altar de Dios. Llegó el momento que tuvieron que tomar decisiones. Usted toma decisiones en su vida todos los días. Las decisiones de nuestra vida determinan lo que nosotros seremos en el futuro. Hay hasta decisiones pequeñas. Las hermanas, a mí me pasa que en la semana me toca cocinar una vez por semana. Y a veces me toca decidir qué voy a cocinar. Y en la cabeza no vienen ideas. Digo, ¿qué cocino para sorprender a mis muchachos y mi esposa para que me aplaudan? Entonces mido mi pequeña decisión.
Cuando mi esposa abre la puerta y dice, wow, hay algo novedoso, estoy feliz. Y cuando los muchachos se sientan y el más chico dice, papá, hoy tienes un 9. Y yo me pongo feliz porque decidí bien. Y cuando mi señora llega y no dice nada, y cuando los muchachos también no dicen nada, y digo, ¿y hoy qué calificación? Y un 5. Entonces me pongo mal porque hice una decisión mala, no buena. Ustedes toman decisiones todos los días. Tomaron decisiones para venir a vivir en este lugar. Tomaron decisiones para buscar trabajo. Tomaron decisiones para estudiar. Tomaron decisiones para casarse. Tomaron decisiones para tener un hijo. Tomaron decisiones para elegir a la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Hay una gran diferencia entre uno y otro. Aquí ustedes podrán encontrar los grandes acontecimientos históricos ocurren por las grandes decisiones que nosotros tomamos. Lot, ¿saben lo que elige? Lot elige una tierra, lo que encontramos en este lugar, a ver si me ayudan. Ahí está. ¿Saben que Abraham dice, Lot, elegí lo que vos te guste. Si tú vas para este lado, yo voy para este. Y Lot, ¿saben lo que hizo? Eligió donde había más dinero. Eligió por el dinero, eligió lo que la pasión, lo que su razonamiento le indicó. Y miró, dijo, ay, qué bonito que está Sodoma y Gomorra. Allí voy yo. Y el viejito Abraham, tío, no le quedó otra cosa. Se quedó en lo que ustedes puedan ver aquí atrás, en Hebrón. Hebrón era un lugar no bonito. Hoy no se puede entrar allí, es muy difícil de entrar. Me gustaría conocerlo. Hebrón. ¿Por qué? Porque es un lugar de mucho peligro. Ningún guía turista quiera llevar a nadie allí. Es como Gaza. Pero Hebrón fue un lugar de muchas piedras, de tierra muy poco productiva. Pero saben que Abraham fue bendecido por Dios por un lugar donde él no escogió, sino que Dios escogió. Abraham fue bendecido porque la decisión no ha tomado el bolsillo y no ha tomado la pasión, sino que la decisión de haber quedado en Hebrón nació en el altar de Dios. Recuerdo que yo era muy pequeño, nosotros vivíamos allí en la frontera de Brasil con Argentina y mi padre, estábamos muy endeudados en los bancos. Mi padre tenía 6 hijos. Ese es el testimonio menor. Después viene uno mayor. Guarda energía para eso. Y mi padre dice, vamos a tener que ir a otro lugar. Y nos ofrecieron un lugar donde eligieron 200 familias solamente. Y todos se inscribían para ir. Ahí entregaban muchas hectáreas de selva virgen, donde abundaban los animales, los tigres, los monos, todos estaban allí. Y mi padre todos los días de la mañana, más de un año, se iba a las mañanas frías o frescas, aunque no hace tanto frío allí donde vivíamos. Todas las mañanas iba a un lugar silencioso y antes de empezar el día y antes de empezar a tomar el mate, él se arrodillaba y decía, Señor, si vos querés llevarme a este lugar, que sea de tu altar y no prevenga de mi interés solamente. Y saben que fuimos a una tierra desconocida, a la plena selva, la bienvenida nos dieron los animales. Después llegaron los abuelos que tenían más de 80 años. Y el abuelo llegó y que era europeo y dijo, aquí he visto el sueño que Dios me dio en Europa, ya puedo morir. Y era el lugar donde Dios nos bendijo.
Era un lugar donde todos nosotros podíamos estudiar. Yo pude estudiar en Buenos Aires, quedarme allí, gracias al altar de mi papá. Ese es un testimonio. Pero ¿saben una cosa? Hebrón fue un lugar muy delicado y muy feo, pero fue elegido por voluntad de Dios. Cuando uno escoge el lugar de Dios, puede ser un lugar donde nadie diga que ese lugar es bueno, pero Dios te va a bendecir. Como dicen los peruanos, usted va a poner un lugar, una llantería, ¿sí? Gomería de bicicletas, donde no hay bicicletas, y usted va a tener trabajo. Usted va a plantar un árbol en un lugar donde la tierra es árida y el árbol va a crecer. Y Abraham decidió estar en un lugar donde todo le iba bien. En Hebrón comenzó a prosperar, pero no solamente prosperar. En Hebrón comenzó a tener un linaje, y allí se establecieron reyes y sacerdotes para toda la historia de la Biblia. Allí vino el rey de Salem, que es Jerusalén, y llegó y le dijo a Abraham: qué buen lugar, qué bendecido estás. Y Abraham, ¿sabe lo que le da? Le da el primer diezmo de la historia de la humanidad. Dice: esto es para Jerusalén. Fue el primer hombre que ha bendecido Jerusalén desde los frutos de su tierra, una tierra poco productiva. Pero encontramos que Lot no le pasa estas cosas. Lot estaba en Sodoma y en Gomorra, según la palabra del Señor. Y ustedes saben qué significa Sodoma, qué significa sodomía: lugar de perversión, lugar nocturno, lugar donde todo se pervierte, donde todo es carnalidad, donde todo lo que usted puede encontrar, lo peor del mundo, estaban allí. Y dice la Biblia más adelante que en ese lugar abundaban ejemplos de prácticas promiscuas, prácticas donde la sexualidad, la vida moral, es el símbolo del mal, o el eje del mal, como se dice en América Latina en este caso. Seguimos. En este caso, Hebrón no era una tierra productiva, pero Dios ha bendecido a Abraham en este caso. Pero sí encontramos que Sodoma ha sido un lugar donde el mal predominaba en este caso. Ahora, ¿saben una cosa? Yo les quiero contar la historia nomás para que ustedes no se aburran. En el capítulo 18, nosotros siempre decidimos el lugar donde queremos estar. Fíjense en el capítulo 18, dice el primer versículo, que el Señor, Dios mismo, visita a Abraham. Dice: el Señor se acercó a Abraham junto al Semirán de Mamre, cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa. Y a la hora más calurosa del día, imagínense hoy que andamos con los vientos. Allí Abraham tenía, ¿sabe cuánto? Abraham no tenía esto. Abraham estaba con 50 grados a la sombra. Pero dice que llegan, le cuento la historia ahí para que ustedes no tarden tanto tiempo y se lleven más rápido el concepto. Llegan 3 ángeles. Según especialistas, uno de los ángeles era Dios mismo, y él estaba sentado en su carpa. Seguramente hizo el altar a la mañana de Dios. Y fíjense más adelante todo lo que pasa. Los ángeles comienzan a hablar con Abraham y le dicen todo lo que ellos iban a hacer con la tierra de aquel tiempo. Pero no dicen lo que van a hacer en Hebrón. Dicen: nosotros venimos para avisarte que vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice de lejos, le grita a Sara, su esposa: Sara, prepara el mejor. ¿Qué comida es la mejor aquí? Los venezolanos, las mejores arepas.
Mata la mejor gallina que hay allí, mata el mejor cordero, porque llegaron los hombres y yo lo voy a honrar a ellos. Y Sara dijo, sí, está bien, pero tenía casi 100 años Sara, pero querían tener un hijo. Y el ángel del Señor, seguramente el Señor dice, Sara, tendrás un hijo. Y ella se sonrió. Yo con tantos años voy a tener un hijo. Y el ángel le dice, Sara, no te rías, porque esto es verdad. Muchas veces las promesas de Dios, a veces uno dice, a esta altura de mi vida, Señor va a hablar. A esta altura de la vida, Dios me va a bendecir. A esta altura de mi vida, Dios me va a sanar. A esta altura de mi vida, ya yo puedo empezar con un nuevo trabajo. Siempre cuando estamos donde Dios quiere que estemos, Dios va a bendecirnos. Y los ángeles del Señor hablan, y Sara, tu esposa, allí en la carpa le respondió, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces la esposa tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a las espaldas. Y Abraham y Sara eran bastante ancianos. Y Sara había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer? Ahora yo estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿no cree que podrá tener un hijo en la vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha, y entonces Sara tendrá un hijo. Y Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirse, yo no estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí que reíste. Gente buena del Señor, gente que amaba al Señor con debilidades. ¿Acaso hay algo difícil para el Señor? No hay nada difícil para el Señor. Dos cosas. Primero, que nazca del altar de Dios. Segundo, que estemos en el lugar adecuado. El Señor le llamó a una tierra muy bendecida aquí. El Señor lo trajo. Están adecuadamente en un lugar. Pero el Señor en esta mañana quizás está hablando a su corazón. ¿En qué lugar específico quiere que vos estés, que tú estés? ¿Cuántos están sirviendo al Señor en la iglesia? Aquí, ya. Algunos. ¿Y los otros qué pasa? Hermanos, oren. El Señor le va a poner un lugar donde servir. Y ustedes dicen, pero es difícil que yo pueda servir. Yo no soy alemán, yo no soy un estudioso. Y el Señor te va a contestar, ¿acaso hay algo difícil para el Señor? Para tus cosas y las mías no hay nada difícil. Seguimos en este relato. Abraham frecuentaba los lugares del Señor. A diferencia, encontramos un poco más adelante su sobrino. Escuchen. Ellos comieron el postre, los bretzel, tomaron rica agua y se van y le dicen a Abraham, nos vamos para avisar a Sodoma y Gomorra que vamos a destruir. Y Abraham dice, por favor, vayan a la casa de mi sobrino, visítenlos y digan que lo van a destruir. Pero Abraham piensa, dice, Señor, ¿por qué destruyes a Sodoma? Si hay tanta cantidad de buenos, en este caso no vas a destruir. Si hay 50 buenos, ¿no vas a destruir? No. Si hay 45, también. Si hay 30, también no. Si hay 20, también no. Si hay 10, también no. ¿Vieron el poder que tiene de autoridad un hombre cuando está en el altar de Dios y está en el lugar de Dios? Puede tener capacidad para decidir. Abraham estaba decidiendo el futuro de Sodoma y Gomorra. Los ángeles se van, uno de ellos no va, van dos. Capítulo 19, fíjense, caía la tarde y los dos ángeles llegaron a Sodoma. Ahora, preste atención aquí. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad
Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro a tierra y les dijo: por favor, señores, les ruego que queden en la casa. Hizo lo mismo que hizo Abraham. La diferencia, que Abraham estaba en su carpa, estaba cerca del altar de Dios. Lot, ¿saben dónde estaba? En la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad de las antigüedades era el problema donde se tejían todos los problemas de la ciudad: la política, la suciedad, los cambios sucios, los burdeles. Todo estaba en la puerta de la ciudad. Y Lot le ofrece: quédense con nosotros. Y los muchachos, los ángeles, van a la casa de Lot. Y Lot le dice a la mujer: decir a los comensales que van a ser atendidos con una comida especial. Pero los ángeles no quieren quedarse allí, no se sienten bien. ¿Saben por qué? Porque Lot estaba cerca de Sodoma y cerca de Gomorra. Sus carpas tocaban una ciudad y otra. Y la Biblia nos dice que las hijas de Lot se comportaban como los hijos, como los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Tenían amigos. Entonces dice la palabra del Señor, cuando Lot los invita, capítulo 19, dicen, en este caso, él le dice: por favor, amigos, no cometan perversidades. ¿Saben por qué? Cuando llegaron los ángeles, hombres muy bonitos, los amigotes de las hijas de Lot, llegaron a su casa y metieron las manos por las ventanas. Dice: tráigalos acá, porque nosotros los queremos atraparlos, los queremos llevarlos. Eran de lo peor. Hasta que Lot dice: muchachos, cálmense un poco, yo les doy todo lo que ustedes quieren, déjenme tranquilo, porque yo necesito hablar con esos muchachos. En ese sentido, aquí la palabra del Señor nos dice: se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta, pero los dos hombres extendieron los brazos y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos se agolparon a la puerta de la casa y dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: tienes otros familiares aquí, saca de la ciudad a tus yernos, a tus hijos, que todos te pertenezcan, porque vamos a destruirla, dicen los hombres de Dios en este caso. Imagínense lo que estaba ocurriendo allí en este lugar. La diferencia entre Abraham y Lot. Lot, un hombre que estaba viviendo en un lugar pervertido. No solo estaba viviendo, porque todos nosotros vivimos en lugares difíciles. Cerca de mi casa hay lugares no muy buenos. Alrededor de nuestras iglesias hay lugares no muy buenos, donde nuestros hijos a veces quieren aparentar y quieren participar de eso. Hace un tiempo atrás fuimos a veranear con unos amigos y un pastor se acercó a nosotros y yo le digo: ¿y ustedes les gustan veranear aquí? Sí, dice. Hace mucho tiempo estamos viniendo a veranear porque el lugar es bueno, es de paz. Porque hace un tiempo atrás mis hijas eran pequeñas y fuimos a veranear a un lugar y veraneamos por muchos años, pero cuando nos dimos cuenta, nuestras hijas estaban volviendo a ser parecidas a las personas de este lugar. Ya los amigos aparecieron en nuestra casa, no tan bonitos, y yo me di cuenta que no quiero que mis hijas se puedan casar con ciudadanos de este tipo. Por eso venimos a veranear a un lugar más tranquilo, donde nuestras hijas estén cerca de personas buenas. Nuestras vacaciones deben ser decididas también en el corazón de Dios. ¿Dónde usted va a veranear? Lindo verano, ¿no? Bueno, veranea un lugar donde el Señor hable a su corazón.
Abraham capaz no veraneaba, pero Lot, las hijas casi eran iguales. Pero bueno, ¿cómo termina la historia? Termina la historia de alguna manera. El capítulo Génesis 19, 17 muestra, y 22, 26 muestra cómo terminan. Los ángeles dicen a Lot: vamos a destruir a la ciudad, apúrense, abandonen la ciudad, porque el Señor está por destruirlos. Entonces ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot y exclamaron: apúrate. Versículo 17. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye a las montañas. Y sabe una cosa, no sea que perezcas. Y le sacaron a Lot y a su esposa y a sus hijos, porque iban a destruir la ciudad. Un poco más adelante, en este caso, Dios comienza a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en este caso, fíjense, salieron escapando de la ciudad que Dios iba a tirar fuego y azufre para destruirlas. Entonces, capítulo 19, versículo 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Hay traducciones que dicen hasta hoy en día. ¿Saben por qué la señora de Lot? No sé cómo se llama. Cuando estemos con el Señor, yo le voy a preguntar en el cielo cómo se llamaba la señora de Lot. La Biblia no nos muestra. La señora de Lot salía, pero no con muchas ganas, y decía: tanto trabajo tuvimos. Mi casa era lo que yo tenía. Mi casa era mi pasión. Mi casa era mi vida. Y miró hacia atrás y dice: ¿qué hacen mis plantas colgantes? ¿Qué hace mis plasmas que yo he adquirido? ¿Qué hacen los animales? El jack, ¿qué hace? ¿Qué hacen esto? Y miró hacia atrás y se quedó paralizada. Así quedó ella, como esta imagen. Aquí los que viajan y los que van a viajar al Mar Muerto, allí dice Lot's wife. Y si ustedes ven este círculo allí, símbolo de la mujer de Lot, puesta en sal hasta hoy en día. Todos los que pasan miran la persona que quedó mirando hacia atrás. Hermanos, ¿qué cosas son las que tienen tu pasión? Mientras Abraham estaba apasionado por servir al Señor, mientras Abraham estaba apasionado para hablar con Dios, mientras Abraham eligió la mejor tierra, mientras las pasiones de Abraham era llegar a ser el padre de las naciones, Lot tenía su corazón puesto en otro lugar. Dios aquí no los trajo para otra cosa que servir al Señor. Ustedes son los futuros ciudadanos que van a marcar una historia distinta en Europa, en Múnich y en toda Alemania. ¿Ustedes lo creen eso? Dios no les llamó a que ustedes queden aquí parados como una estatua de sal. Dios les llamó para que ustedes sean hombres y mujeres dinámicos y que marquen una historia para toda su vida. Hace un tiempo atrás estuve en Chile y un pastor me dijo una palabra muy fuerte. Él era de Lima, Perú, y estuvimos charlando y éramos estudiantes juntos en el seminario. Y él era muy inteligente. Yo me consideraba un burro al lado de él. Un muchacho muy inteligente. Y yo digo: ¿cómo andás? Y después de 2 días él me dice: sabes que no estoy bien. Mi señora me dejó, mis hijos no sé dónde están.
Y yo estoy muy mal en este tiempo. Pero lo peor de todo, que cuando yo comencé y el Señor me llamó al ministerio, me llamó al pastorado, el Señor llamó a mi vida a no pasar como una vida de un vuelo rasante, como un cometa por la tierra. Dios me llamó a calar profundo en la historia. Dios te llamó a cada uno de nosotros en diferentes formas a calar profundo, a escribir una nueva historia. Uno dirá, bueno, pero no voy a ser Lutero, no interesa. Serás Juan, serás Pablo, serás José, pero vas a escribir una historia. Van a calar historias profundas que te van a cambiar la vida para siempre. No vas a pasar desapercibida. Hay muchos hermanos a veces que quedan petrificados, como la mujer de Lot, mirando hacia atrás porque tuvieron un ministerio y aquel ministerio era bueno y yo añoro aquel ministerio. ¿Saben una cosa? Dios quiere darte un ministerio nuevo. Mira para adelante, no te quedes mirando para atrás. El ministerio que tuviste era bueno, pero el que viene es mejor. Ahora fíjense la historia triste que viene con Lot después, más adelante. Más adelante encontramos, esta historia era de Lot que quedó petrificada. A ver si venimos aquí, más para atrás un poco. Esto viene lento, pero va a ser. Tengan paciencias. Aquí está. Encontramos resultados de Abraham. Un hombre que tenía altares, un hombre que tenía vida delante del Señor, representa el padre de la fe del Antiguo Testamento según Hechos, Hebreos. Abraham, por su genealogía, fue bendita. Todas las generaciones han sido benditas. Estaba en Hebrón, eran benditas. Yo quisiera en esta tarde insistirles que ustedes, no solamente ustedes serán bendecidos. Trabajen, oren, bendigan, tomen buenas decisiones, que sus pasiones sean una generación bendita del Señor. Que Múnich, que Alemania, que Europa, que el mundo entero sea bendecido por ustedes. Una historia tremenda en este caso, su genealogía. Ahora fíjense, Dios eligió a venir al mundo a través de Cristo. ¿Por medio de quién? ¿Por qué no vino con Lot? ¿Saben con quién vino? Por medio de la genealogía de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo vino. Nosotros somos descendientes de Abraham porque Él obedeció, porque Él tomó decisiones, porque Él siguió a Jesús, si Él siguió a Dios. Y Dios dijo a través de sus promesas: serán benditas todas las generaciones. Somos el retoño de Abraham porque un día Abraham ha obedecido al Señor. Pero fíjense la diferencia. Génesis capítulo 19, el versículo 36 en adelante. Dice que en aquel tiempo la mujer de Lot quedó petrificada. Lot seguía caminando con sus hijas. Los yernos ya no estaban más. La hija mayor dice a la menor: no vamos a tener descendencia. Entonces le dice en esta misma noche: nuestro padre ya está viejo, en la región no hay gente que se casen con nosotros. Vengan, emborrachémoslos y acostémoslos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. El texto dice que la primera noche lo hicieron así, lo emborracharon al padre. La primera hija mayor hizo el incesto, seguro quedó embarazada. La segunda, esta misma noche, volvieron a emborracharla. La otra noche, sin que él se diera cuenta, la hija menor se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre, y la mayor tuvo un hijo que se llamó Moab, y la menor también tuvo un hijo
a quien le llamó Ben-Amí, que son padres de los amonitas. 2 generaciones que aparecieron allí, que no eran otra cosa que pueblos enemigos de Dios. Toda la historia de la Biblia van a encontrar que los peores enemigos de los proyectos de Dios fueron los benamitas y los amonitas. Moabitas, perdón, gracias. Todo el tiempo en guerras. Sin embargo, la genealogía de Abraham ha sido bendecida por todas las generaciones. Termino con eso, con algo muy importante que les va a ayudar muchísimo. Hay un libro que después, si ustedes quieren, búsquenlos. No lo voy a utilizar como ejemplo. Hay un libro que un famoso investigador hizo un estudio de genealogías en Estados Unidos por 200 años y encontró a 2 hermanos. ¿Qué resultado le dio a través de uno y a través de otro? Uno era creyente y el otro no. Uno era creyente al mejor estilo de Abraham. Se trata de las familias de Jonathan Edwards, un famoso avivamentista del siglo XVIII. Este hombre de Dios, temeroso de Dios, con él hubieron resultados. El gobierno norteamericano no hizo ninguna cárcel para estas generaciones. Tuvieron un superávit para Norteamérica de millones y millones de dólares. Tuvieron muchos hombres en el gobierno. Hubo hombres que han inventado cosas interesantes, mientras el segundo, no temeroso de Dios, fue la generación donde se construyeron miles de cárceles. Produjeron un déficit de Estados Unidos de millones de dólares. Y casi la mayoría de la generación eran alcohólicos. Eran personas para ser destruidas y para ser aniquiladas. Una era temerosa de Dios y la otra dejó a Dios de lado. Son tiempos difíciles, son tiempos donde en todo el mundo el hombre intenta no solo vivir sin Dios, el hombre intenta ser Dios. Hermanos, es tiempo de que nosotros seamos y tomemos el camino de Abraham, para que nuestras generaciones sean generaciones que marquen una historia distinta, que sus manos, que sus vidas, que su espíritu escriban una historia nueva. Acá termino contando la historia de una familia nuestra. Nuestros abuelos escapaban de la guerra. El abuelo de mi papá vino en el año 36, a la Argentina. Estaban bien en Polonia, pero el abuelo por parte de mi mamá fue el año 25 a la Argentina. Salió de su casa porque aceptó a Jesús, y el padre dijo: vos te vas de la casa y andás donde te quieras, porque vos no sos más mi hijo. Tomó su barco, se iba a la Argentina. En el barco encontró la que iba a ser mi abuela, Catalina. Y allí llegaron a la selva misionera, y lo primero que encontraron en lugar, era un lugar muy difícil. Encontraron un viejo edificio, un galpón, una cosa así, muy fea, donde llegaron los bichos a atacarlos. Ellos dijeron: bueno, este lado será para esta familia, este lado va a ser para esta familia. En el medio, casa de Dios. Primer semana que llegaron a aquel lugar, fueron sorprendidos por una lluvia que ellos no conocían, pero celebraron el culto a Dios. Pero esto no es nada. Mis abuelos maternos tuvieron 12 hijos, 6 hijas y 6 hijos. Siempre la abuela preparaba la comida para 20 personas. Por ahí, si un vecino necesita algo, ellos tenían. Mi abuelo era pastor. Todos los días ministraba en la iglesia. Tenía una pequeña fábrica pequeña industria de té y de yerba, pero el abuelo siempre trabajaba fundando iglesias.
La abuela era tan calladita, tan tranquila, que todos decían que parece que era una mujer que nunca pecó. 12 hijos en pobreza. La abuela Catalina nunca dijo, pero siempre preparaba el almuerzo, una gran mesa para toda la familia. Y todos los mediodías de los días jueves desaparecía y nunca nadie supo dónde iba. Después de muchos años los hijos más grandes fueron y la encontraron debajo de una planta de hierba, un arbusto así, arrodillada, orando y ayunando por los hijos y por las futuras generaciones. Y dijimos, bueno, ¿qué pasará de todo eso? Yo no sabía. Ellos murieron muy jóvenes porque han tenido una mala praxis médica. Pero la familia creció. Hoy somos 400. De los 400, el 99,9% es del Señor. Más del 35% son misioneros y son pastores en todo el mundo. Ya hay tátaro y hay chosnos que nacen en Malasia y que nacen por todo el mundo. Y todos nacen, hay muchos profesionales, pero todos están metidos en las causas del Señor. Otra cosa, todos los hijos, todavía quedan muchos, quedan 8 de los 12, son longevos. No tuvieron enfermedades. Y nosotros, todos los primos y segundos primos y más, de alguna manera nos preguntamos, ¿qué es eso? Dijimos, es la gracia de Dios, sí. Hasta que descubrimos que era que la abuela nos consagró y el abuelo nos consagraron por generaciones. Y marcaron así. Ahora cada 3 años venimos de todos los países que se encuentran y hacemos un culto de acción de gracias. No un culto por los abuelos, un culto a Dios. Y decimos, gracias Señor por los abuelos. Gracias porque vos marcaste en ellos una historia fuerte en nosotros. Y ya no decimos que somos una familia, decimos que somos un pueblo. Y contratamos un catering para que todos puedan hablar. Y de tarde hacemos un gran culto como este, más grande. Oramos por los enfermos. Hacemos invitaciones para que se conviertan a Cristo, las nuevas generaciones. Y hacemos llamado para futuros pastores. Y es imposible, nadie puede parar lo que está ocurriendo. Y por últimos tiempos, yo compartí ese testimonio hace muchos años atrás en una iglesia. Y uno de mis hermanos mayores se dedicó a una vida muy desenfrenada. Y dentro de mis oídos escuchaba al mismo enemigo acusarme, decir, no vas a poder contar más ese testimonio. Porque a quien tenés cerca no es del Señor. Ustedes no saben cuántas cosas pasaron. Nuestra familia sufrió, mis padres que son de oración sufrieron. Pero en los últimos tiempos, Dios hizo unas cosas tan tremendas que Él está ya casi por acá con el Señor. Y yo le digo al enemigo, no podrás callarme. Porque la historia no es nuestra, la historia ha sido marcada por el sello de Dios. Porque algún día hubieron abuelos que tuvieron altares, tuvieron abuelos que tomaron buenas decisiones y tuvimos abuelos que sus pasiones eran el Señor. Yo quisiera en esta mañana, o en esta tarde, preguntarles, ¿cómo está tu altar del Señor? Altar no hace falta que estés arrodillado arriba de semillas de maíz o arriba de sal. Altar no significa que usted esté orando todo el día. Si usted quiere orar es bueno. Altar significa que todas las cosas estén delante del Señor. Que usted amanezca de la mañana, digo, Señor, gracias porque estoy con vida. Y que todo lo que tenga en este día, Señor, me toques.
Si tu altar está encendido, vamos a decir al Señor que el Señor ponga más fuego y que arda muy fuerte, ¿no? Si falta leña, es bueno que usted venga a esa comunidad. La comunidad ayuda a traer la leña. A veces uno está medio deprimido, ¿vieron? A veces el invierno no te da ganas de ni siquiera salir de la cama. Pero cuando venimos a la casa de Dios, hay otro hermano que le abraza, le diga: Dios te bendiga, el pastor tiene un mensaje, oran por usted y usted sale bien. Pero si su altar está en cenizas, hay algo muy interesante que quiero decirles. El Señor es especialista en restaurar altares. Y diga al Señor: restaura mi altar. En segundo lugar, si usted ha tomado decisiones buenas, diga: Señor, gracias por las decisiones que tomé. Gracias por venir aquí, porque estoy aquí. Estoy en Europa, me has traído de tierras lejanas. Y diga: Señor, esta decisión que tomé es tuya, porque va a marcar la historia. Y si usted ha tomado una decisión no muy buena, el Señor también restaura decisiones. Y si su pasión es otra cosa, el Señor en esta tarde, restaura también nuestras pasiones y pone que nuestras pasiones sean Cristo. ¿Con quién usted se siente más identificado? ¿Con Abraham o con Lot? A ver, ¿cuántos quieren ser como Abraham? Bien. No pregunto que nadie va a querer ser como Lot, sino va a quedar como la piedra allá en el mar rojo, el mar muerto. En esta tarde quisiera yo bendecir su vida. ¿Desanima? Yo quisiera invitar a aquellos que sienten del Señor, que quieren dedicar su vida al Señor y decir: Señor, acá estoy y mi vida está en el altar tuyo. Que te pongas de pie, no delante mío, porque yo también estoy delante del Señor. Aquellas